Así. Hola, buenas tardes a todos. Soy Isabel Avión y esto es Onda PK, el programa radiofónico Con P de Parkinson, en Radio Buñol todos los miércoles en la 107.9 de la FM y en Internet de las 14 a las 15:30 horas. Bienvenidos a este programa que por fin nos traemos a Nueva York, donde yo vivo. Y hoy vamos a hablar de cocina mexicana con Sarela Martínez, que es una cocinera, chef mexicana, bueno, no solo, porque también nos contará sobre sus pinitos en la música, sobre sus libros de cocina, también tiene un podcast con uno de sus hijos, y entonces vamos a hablar de un montón de cosas, de gastronomía, de la vida y también de Parkinson, porque Sarela, como nosotras, pues también vive con Parkinson. Buenas tardes, Sarela. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y también está con nosotros el alma de Con P de Parkinson, Paqui Ruiz, desde Tenerife. Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, Abela. Buenas tardes, Sarela. Encantada de estar con ustedes dos hoy. Nos falta una Chabela. Sí, tal cual. Igual deberíamos poner una canción. Sarela. Una canción en honor de mi tocaya mexicana, gran cantante, ya lo creo. Bueno, pues como os contaba, Sarela es mexicana. Vive aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Ella nació en Agua Prieta, que está, para los que estén un poco flojitos de geografía, es en el estado de Sonora, que está en el norte de los Estados Unidos mexicanos, en realidad, que es el nombre oficial, en el norte de México y comparte frontera con Estados Unidos. Entonces, ya esto nos da una pista de que va a haber muchos cruces fronterizos, en cuestiones de gastronomía. Y bueno, pues ella creció en un rancho de la familia que tenían allí en Agua Prieta y desde muy pequeña su mamá, Aida Gabilondo, que era una gran cocinera, desde muy pequeña Sarela copiaba las recetas de cocina que veía su mamá preparar. Entonces le viene ya de antiguo lo de escribir recetas de cocina. Y bueno, pues allí, después con el paso de los años, viajó aquí a Estados Unidos y en Nueva Orleans, en el sur, conoció al chef Paul Prudhomme. Y bueno, pues el resto, como se dice en inglés, the rest is history, el resto es historia. Al poco tiempo, Sarela estaba cocinando en el rancho del presidente Reagan, en una jornada de jefes de Estado y de Gobierno, que nos puede contar también sobre eso. Y en 1987 llegó el gran momento, ¿verdad?, que abrió su restaurante aquí en Nueva York, donde cosas de la vida, ¿quién me iba a decir a mí? Porque yo tuve la oportunidad de ir a cenar allí muchas veces, porque estaba cerca de la oficina. Y bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí, como decía, que pocos años después íbamos a estar charlando aquí en un tú a tú, Con P de Parkinson, en Onda PK, sobre estos temas que decía sobre la vida y el Parkinson y un poco más, como en una coctelera, lo metemos todo en la coctelera y lo que salga por el otro lado. Y bueno, pues hablando de eso, de todo un poco, una de las cosas que me contó Sarela cuando empezamos a hablar era que tenía un mensaje muy claro que quería compartir, ¿verdad?, cuando hablamos de Parkinson. Sí, el mensaje es que se puede vivir muy bien con Parkinson. Uh-huh. Es mucho de uno, cómo se lo lleva, pero sí puede llevar una vida uno realizada, feliz, activa, pero depende completamente del esfuerzo que uno le quiera poner, porque si no, pues es muy fácil quedarse en la cama a gusto. Sí, justo hablábamos de eso, ¿verdad? Hoy que cuando a lo mejor el clima no acompaña, sobre todo en una ciudad como Nueva York, nos apetece más quedarnos en casa que salir a la calle. Pero bueno, incluso quedándonos en casa podemos hacer cosas, ¿verdad? Podemos, como ahora, que estamos aquí charlando. Pues fíjate que a mí el tiempo cuando nos cerraron por 1 año y medio, sí, fue uno de los tiempos más productivos que he tenido. Porque yo realmente no puedo salir de la casa porque mi problema principal es que no puedo caminar. Y digo, cualquier cosita, cualquier estrés, cualquier cosa me frena y ya no puedo caminar y es una cosa horrible y así puedo estar en mitad de la calle y me puede machucar un carro, porque si no, estoy congelada. El caso es de que ya casi no salgo de la casa, pero me mantengo ocupada todo el tiempo. Y durante la pandemia, pues actualicé mi página de web. Me la pusieron muy bonita, pero no puedo hacer nada con ellos, como si tuviera un Cadillac muy bonito, pero no va a andar, no camina. Lancé el podcast
y lancé este proyecto que tengo con una medicina que me sirve mucho en Villa. Entonces hicimos una página de web con ese tema de que pueda uno vivir bien con Parkinson. Precisamente ahora que menciona el podcast, Sarela tiene 2 hijos, Aarón y Rodrigo, y bueno, la anécdota que nos une, aparte de todas las cosas de las que vamos a hablar, es que Rodrigo se llama así porque el padre de Sarela era muy, muy aficionado a la literatura y uno de sus libros preferidos era el Cid, y entonces de ahí recibió Rodrigo su nombre, según he podido leer en un libro de Sarela. Y Aarón ha seguido los pasos de su madre, ¿verdad? Él es cocinero también, y incluso ha llegado a ser juez en la edición de MasterChef que hay aquí en Estados Unidos, del concurso. ¿Sí? Okay. Eres como, está instalado en Estrella. Ese la pasa dándole, promoviendo productos demasiado, digo yo. Pero tiene una beca que da a niños mexicanos o latinos que quieren ser chefs. Qué bonito. Sí. Es muy activo filantrópicamente, tiene muchos negocios y es muy generoso conmigo. Qué bueno. No tengo que preocuparme porque él me cuida mucho. De pagarme los Ubers, y ya con eso, es una cosa, un regalo increíble porque yo soy muy afeccionada, ¿cómo se dice eso en español? Que me gusta mucho. ¿Que le gusta mucho? Ir a exhibiciones de arte. Exposiciones, a los museos y a las galerías. Y cuando ya teniendo los Ubers puede ir uno a cualquier lado porque te cuidan bien. En ese edificio que tengo yo, la gente es divina, me cuidan como así, y viene el Uber y te llevan y así que no soy tan limitada, siempre y cuando tenga alguien que vaya conmigo. Claro. Bueno, a partir de ahora, cuando la cosa se normalice un poco, Sarela, yo me apunto también, vamos las dos, vamos a las exposiciones y vamos a pasear y así seguimos compartiendo. Y bueno, el podcast que tiene con Aarón, ¿verdad? Que hablan de todo. Yo he escuchado algunos episodios y hablan de un ingrediente, por ejemplo, y empiezan a contar la historia, hablan con otro cocinero, con gente que sabe, ¿no? De la vainilla, del chocolate, de los chiles. De la canela. De la canela. Y Aarón es muy buen conductor, porque como él ha estado haciendo televisión desde que tenía 18 años, algo así por el estilo, es buenísimo conductor y es chistoso y nos divertimos mucho. Y bueno, hablando de proyectos también y la canción, ¿cómo llegó Sarela Martínez a grabar un disco? Pues estaba teniendo muchos problemas para, ¿cómo se dice? Hablar. Vocalizar. Hablar. Entonces iba yo a ¿cómo se llama? A terapia de voz, así que me chocaba, porque 1, 2, 3, 4. Entonces dije, mejor me voy a poner a cantar. Entonces vino un productor una vez, porque yo hago muchas fiestas, me encanta recibir gente aquí en la casa y cocinarles y todo eso. El caso es que vino una vez un productor y me dijo, oye, estoy haciendo una película, me gustaría que tú salieras de una cabaretera y cantaras. Dijo, pero tienes que ir a ver si hacer la prueba. Entonces, bueno, me fui a Oaxaca y sí me ocuparon y entonces ya de ahí, así que pues voy a cantar. Entonces, y lo gozo, no te puedes imaginar cómo me divierto yo cantando. Y de ahí al disco y ahora está preparando otro, ¿no? Me contaba hace un ratito. Duetos con mi maestro que me encanta. A mí me gusta mucho tener como dicen, un crush con el que estoy trabajando y ese me encanta y se unen nuestras voces muy bonitas. Qué bueno, qué bueno. Sarela, lo de ser conocida, ¿te ha ayudado a dar visibilidad al Parkinson? Mucho, mucho. Porque yo desde el principio le he dicho, tengo Parkinson de todo el mundo. Porque pues era tan conocida que me notaban los cambios de la cara y todo eso. Y para mí eso fue muy doloroso, francamente. Porque era muy bonita y ahora me siento como que ya no soy bonita, eso no me gusta, es mi modo. Y para trabajar, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Porque claro, el diagnóstico, o mejor dicho, los síntomas, cuando empezó a notar que le molestaban, ¿no? Entonces, para trabajar, ¿cómo hizo? ¿Cuál fue su técnica? Pues realmente lo ignoro, digo, lo que no puedo hacer ya es televisión, de plano no puedo hacer televisión. El Zoom sí lo puedo hacer porque no me estresa.
estoy en contacto con alguien, entonces es diferente. Pero la televisión, de plano no lo puedo hacer, pero todo lo que donde no se me note la cara y todo eso, que sí, a mí me da mucha disquinesia. Si me pongo nerviosa me da mucha disquinesia. Y entonces no puedo, de plano no puedo hacer televisión. Y es una lástima porque constantemente me están hablando. Me queda televisión y no puedo hacerlo. Ni modo. Sí. Sí, a mí también me pasa con los nervios, que empiezo a bailar así un poquito. Y claro, pues puede ser incómodo. Y en la cocina, ¿cuál fue cómo? Pues yo hace mucho tiempo que, mira, cuando fui yo con Poppy Ron, la primera vez que me invitó a cocinar aquí en Tabernacle, dije, no puedo ir yo si no sé ni siquiera picar una cebolla. Me dice, no tienes que ser chef, dice, tráeme una cebolla. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es que ocupar a alguien que venga y que me haga todo el mise en place. Así ya tener todos los ingredientes. Porque yo cada vez que cocino, pruebo la receta otra vez porque toda la vida estoy haciendo ajustes. Entonces, yo no cocino, bueno, cuando me cocino para mí misma, sí me cocino yo así, sin receta, obviamente. Pero cuando estoy probando mis recetas o estoy en una fiesta mexicana o algo, pruebo la receta otra vez y he cambiado mucho la manera de cocinar. Entonces, yo siempre tengo una asistente que lava platos, que a mí me choca hacer eso. Entonces, siempre tengo alguien que me ayuda a hacer eso. Cuando es cena grande, o algo así, 10 personas a veces. Pero me voy a estar muy perezosa yo para recibir gente 4 o 5, mejor que seas 10. Sí, porque hay en lo que contaba de la página web con Imbrilla, tiene unas sugerencias, ¿verdad? Para la gente que tiene Parkinson, para cualquiera en realidad, los building blocks, los bloques de construcción. Sí, en otras palabras, son recetas que son como recetas madres. Que uno las toma y las adapta para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, el pico de gallo, que viene siendo la salsa esa con tomate, cebolla, verde o blanca o roja, chile, o limón, cilantro o otra hierba, lo que sea. Entonces, esa la puedes servir así como tal cual con tortillitas o algo, pero la puedes saltear así y ponerle huevos y ponerle los chips y ya tienes huevos a la mexicana. O la puedes saltear, cocinarla y ponerle especies como canela, clavo y comino, que ya ves que es una combinación de especies muy conocida en México y que viene de los moros realmente de España. Entonces yo le pongo pescado y hago mi salpicón de huachinango, que es famosísimo. Pero la base es el pico de gallo. Y puede uno tomar esa misma salsa y hacerla con verduras, por ejemplo, cotes, o lo que sea, si ya tienes entonces usar esa receta para hacer muchas cosas. Una pasta de chipotle también, el chipotle, que a la gente le encanta. Puedes usarlo de muchas maneras, ya sea tomate, lo que tú quieras para que te dé otra receta, otra dimensión a esa receta. Muy fácil. Sarela, ¿has cocinado alguna vez con algún cocinero español? Fíjate que no. Porque cuando yo estaba en mi auge, todavía no entraba lo de los españoles. Sí, sí. Sí, la comida española, o sea, la gran cocina española ha tardado un poco en entrar aquí en Estados Unidos. Ahora la situación ha variado un poco, incluso aquí en Nueva York tenemos tenéis a José Andrés, ¿no? Sí, José Andrés. Sí, exacto. Es una persona muy solidaria también. Sí. Además de ser un chef increíble, innovador y todo eso, es, como dicen aquí, regresa, gives a lot to the community. Bueno, es un hombre excepcional, muy generoso, y muy inteligente, porque así se promueve de otra manera. Sí. Él tiene muy claro el concepto ese de lo que decía Sarela, de devolver a la comunidad. O sea, él se siente que ha recibido cosas y entonces pues también que tiene el deber de compartir las cosas que ha recibido, de devolverlas a la gente. Entonces es un concepto muy bonito que desde el punto de vista del mundo actual no mucha gente lo lleva a la práctica y sí que es verdad que lo hace. Y bueno, uno de los motivos por los que Sarela se hizo conocida especialmente fue porque nos trajo aquí a Estados Unidos la cocina mexicana, la cocina regional mexicana, ¿verdad?
Sí, acaban de hacer una cosa que no sé por qué, pero me dio muchísimo orgullo. Como dijo una vez Mimi Sheraton, que era crítica del New York Times de comida, le dieron un premio una vez y dice, todos los honores que me han dado, mandó a una persona que recibió el premio porque ya no quería que la vieran. Dice, este es indudablemente el más reciente. Entonces, el caso es de que una profesora de una universidad aquí hizo un libro usando cómo entró la comida mexicana aquí, usando mi carrera. Entonces yo no sabía el impacto que había tenido en mi carrera hasta que vi este artículo la semana pasada. No, no, yo seguí mi camino y decía lo que yo hacía y no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. ¿Y cómo trajo las recetas, cómo trajo la cocina mexicana aquí? Pues, ¿Cuál fue el proceso? pues mi mamá primero cuando decidió no tengo que pensarle muy bien, porque mi mamá y yo era competíamos un poquito. Entonces yo me empecé a ser famosa, pero yo me he hecho famosa por ella, porque al principio cuando me invitaban a cocinar aquí en Nueva York, yo me la traía y ella hacía todo el trabajo, pero ella se quedaba atrás para que me reconocieran a mí. Entonces cuando me vine para acá, ella quería escribir un libro también. Además, creo que tiene algo que también que ver con el nombre de Zarela, ¿no? Así desde un principio me dijo desde chiquita. Dije, ay, ¿por qué le pusiste Zarela? ¿Por qué no hizo un nombre normal? Dice, mi hijita, porque se va a ver precioso alumbrado. Pues sí. Y Zarela. así fue. Así que... A ver, el menú que hayas preparado que más te haya gustado y a quién. No, pues eso es muy difícil porque probablemente... No, pues es que es muy difícil. Sí. Que hubo una Navidad. Bueno, ¿has ¿Qué cocinado menú hizo en para Navidad? una persona que te haya gustado cocinar para esa persona? ¿A quién? Lo que más fue, mira, yo me vine a vivir aquí en Nueva York el 3 de abril del 83. En mayo de ese 30 estaba cocinándole yo a 7 cabezas de estado. Porque mi éxito fue que yo supe meterme a la comunidad inmediatamente culinaria. Entonces me invitaron a cocinar las 7 cabezas de estado y eso me encantó hacerlo, porque yo cociné la última comida y fue una satisfacción tremenda de mi mamá, bueno, casi nada. Entonces, después de ahí le mandé un menú a la reina Isabel, en el rancho de los Reagan, que también fue divino. Pero también pues, yo le cociné muchas veces a Joe Didion, por ejemplo. Así que, digo, hay tantas cosas, tanta gente que... Sí, que las chicas con P acabamos de conocer a Joan Didion, ¿no? Porque falleció la escritora neoyorquina, falleció justo antes de las fiestas y resulta que vivía con Parkinson también como nosotras y bueno, yo la conocía como escritora y bueno, de mucho efecto. Uno de sus libros más conocidos es El año del pensamiento mágico, si no recuerdo mal, que es un libro sobre el duelo, sobre la muerte de su marido y después de su hija, que además su hija se llamaba Quintana Roo porque había nacido en el estado de Quintana Roo, en México, ¿verdad? No había nacido, sino que a ella le gustaba Quintana Roo. Le gustaba Quintana Roo. Vale, pues eso es. Le decían. Es más, el día que murió John Gregory, nosotros estábamos haciendo una cena ahí en su casa. Nosotros estábamos supuestos a servir esa cena. Nosotros le servimos muchas veces a ella constantemente. Sí. Que coincidencias del Parkinson, coincidencias de la vida, una ya no sabe por dónde atacarlas, pero sí, desde aquí, bueno, ha sido, como decía, un gran descubrimiento saber que, bueno, que compartíamos esa batalla también con Joan Didion. Y hablando también pues eso, de la cocina y de traer, ¿no? Que yo le preguntaba ese proceso de investigación por México. A eso iba. Entonces mi mamá decidió que iba a escribir un libro. Cuando yo me empecé a ser conocida, dijo mamá, pues si tú escribes tu libro, yo no voy a escribir mi libro. Dije, mamá, tú escribe el libro, que yo no estoy lista para escribir. Entonces ella se empezó a hacer investigaciones, y me pasaba las cosas para cuando yo abrí mi primer restaurante. Entonces yo estaba implementando las recetas que ella me daba a mí. Y entonces ya después de un tiempo yo me fui con ella y mi mejor amiga
nos fuimos a México a conocer, porque para mí ese mundo era completamente diferente. Yo era norteña. Yo no conocía Oaxaca, ni Veracruz, ni Yucatán, ni Chiapas, ni nada de eso. Entonces mi mamá me llevó en un viaje como si fuera el viaje, ese gran viaje que le hacen a uno por Europa, pero por el sur de México, y me cambió la vida por completo. Y ahí no sé cuando... si están escuchando de fondo aquí las bocinas de los coches. No. Pues resulta que debido al COVID, los Reyes Magos que nos visitan esta noche no han podido hacer el encuentro con todos los niños, como es tradición, sino que han creado una caravana que está recorriendo la isla de Tenerife con los Reyes Magos. Ah, mira, pues es una solución. Sí, porque bueno, aunque el programa no se emitirá el Día de Reyes, obviamente, pero sí que lo estamos grabando el 5 de enero, que normalmente no hacemos referencia al momento en el que se graba, pero hoy es importante también porque hablábamos de costumbres y del roscón de Reyes que en México también se hace, ¿verdad? Sí, pero ahí es diferente porque el que saca el monito, igual lo que tiene que ser una fiesta en la Candelaria. Que la Candelaria es una fiesta muy, muy grande en México porque llevan a pasear al niño Dios. Y en Tenerife, ¿también? La patrona de Canarias es la Virgen de Candelaria. ¿Ah, sí? Llevan al niño Dios vestido con coronas de oro y sandalias doradas y todo eso a presentar a la iglesia. Sí, sí, es muy curioso. Y le tengo que decir otra cosita más, otra coincidencia más. Yo estudié en un colegio que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, ¿de dónde? Aquí en Tenerife. ¿Y dónde es? Exactamente. Ah, en las Islas Canarias. De muy buena música. Sí, ya lo creo. Me gusta mucho la salsa. No, tienen Cesárea Bora y todo eso. Y el carnaval de Tenerife es muy conocido también en todo el mundo. No, casi tanto como el de Río de Janeiro. Y el famoso mojo picón. Y el mojo picón. ¿Qué es el mojo picón, Paqui? Ya que Sarela nos ha dado una receta, danos tú una receta del mojo picón. El mojo picón nosotros lo hacemos con ajo, cilantro, aceite de oliva y sal. ¿Y en qué lo usan? En el pescado, con las papas, con verdura. Sí. Entonces, eso es un building block. Es un building block, es un bloque de los que hablábamos antes, que lo puedes usar para casi cualquier cosa, ¿no? Lo usamos hasta con... Hay una harina especial que llamamos nosotros gofio, que es el millo, nosotros llamamos millo al trigo. Lo tuestan, lo trillan y lo hacen como polvo. Como harina. Como harina. Y eso nosotros lo amasamos con el caldo del pescado o caldo de verdura y hacemos unas pelotas de gofio y le echamos el mojo y nos lo comemos cuando haces pescado, verduras y tal, y es buenísimo. Qué curioso, qué curioso. Pues aquí en Onda Peca, que tanto damos una receta como hablamos de medicamentos y de tratamientos. Pero hablando Mira, Sarela, una pregunta. ¿Y en Navidad quién cocina en tu casa? Yo. ¿Tú? Pero no hago comida mexicana, generalmente. No. Es que ya estoy harta. Ahora cuando estoy harta de moles, ya estoy harta de Frida Kahlo, ya estoy harta de todas cosas. Así que es verdad. Sin embargo, nosotras sí seguimos manteniendo en nuestras casas, por lo menos en la mía, y creo que en la de muchas de nosotras, la costumbre de cocinar la comida típica de Navidad. Sí, pues yo también lo hacía antes. Pero ahorita, es que como trabajo es muy difícil cuando uno trabaja con ciertos sabores. Tienen unos sabores diferentes. Y con el Parkinson, ¿no? Eso, justo iba a preguntar yo por los sabores, porque, por ejemplo, como muchos oyentes saben, ya a estas alturas que hemos hablado de síntomas del Parkinson, uno de ellos es que perdemos, a mí, por ejemplo, en mi caso, fue mi primer síntoma, ahora lo sé, perder el sentido del gusto y del olfato. Bueno, no es que lo haya perdido al 100%, pero bueno, que en algunas cosas sí que no las noto. Entonces, mi técnica de supervivencia en esos casos
disfrutar con la textura, ¿no? De la comida. Pero ¿qué otras cosas? Que yo sé que Sarela tiene también opiniones con respecto a cómo compensar esa falta de sentido del gusto. Pues yo lo que le digo a la gente cuando se está empezando con el Parkinson es que se haga toda su comida favorita, que le escriban la receta para poder duplicarla e imaginarse cuando uno lo vuelve a probar a lo que sabía. ¿Me entiendes? Crear una memoria de sabores, es lo que me gusta. Y además hacer sabores frescos que son complejos, pero a la misma vez que haga un poquito ácido todo el tiempo, porque eso abre las cosas de sabor. Entonces, pero más bien es acordarse a una de las cosas que te gustan tanto los sabores y poder recrearlos, sino actualmente en tu mente. Mis hijos dicen, por ejemplo, Sarela, que yo abuso ahora mucho del ajo, de la pimienta, del pimentón, porque necesito sabor. Exacto. Y como esas sustancias me ayudan a saborearla, dice, mamá, estás cocinando muy picante. Ah, pues qué bien. No, pero se nota que te encanta la cocina, ¿verdad? Sí, me gusta. Y lo que le decía hace unos días a Sabela es que lo que suelo hacer ahora es, me pongo una receta, aunque sepa cocinarla, me pongo la receta delante. Sí. Porque voy trabajando el perro, a nivel cognitivo. Hablábamos de que a nivel cognitivo le servía seguir la receta. Los pasos, paso por paso, cuando tienes que hacer esto, cuando tienes que hacer lo otro, y eso me ayuda mucho. Sí. Es importante eso. Sí, las técnicas. Hacer las recetas para estarlas probando porque va uno aprendiendo cómo hacer un sabor más profundo, para que tenga más complejidad en la boca, para que pueda. Es que la cocina es fascinante realmente. Sí, es una ciencia y un todo, y un heredar. Pues yo, hablando de building blocks, yo también tengo una serie de building blocks para vivir bien. Yo creo que hay 3 cosas que tienen una que hacer con el Parkinson para vivir también. Yo tengo también desde el 87 con esta enfermedad y he aprendido, como te digo, a vivir bien. Y son 3 cosas que se usan mucho en literatura de Parkinson, que se viene siendo el ejercicio, que es primordial. Segundo, la creatividad. Y tercero, socializar. Así de esas cosas puede uno obtener una vida muy completa. Y también es otro building block de cómo vivir en tu Parkinson, pero sí es indispensable el ejercicio. Sí, y de ejercicio, en su caso, Sarela, ¿cuál es, bueno, en circunstancias normales, porque claro, con la pandemia todo se ha desbaratado, pero ¿qué es lo que solía hacer? Bueno, yo siempre he tenido, pandemia o no pandemia, he tenido a alguien que venga aquí a la casa a hacer ejercicio. Siempre eran 2 veces por semana en yoga, pero luego tuve un bebé la señora y apenas empezamos a ir otra vez. Y luego tengo otra que viene el domingo que hacemos weight training y ese tipo de cosas. ¿Pesas? Y lo que sí dejé de hacer, que fue cuando de veras me afectó muchísimo el Parkinson, y es el water aerobics en el agua. Pero se hace otra vez el viernes. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, el aquarobic. Me he debilitado mucho yo. Sí, yo creo que nos ha pasado a todos, porque es verdad que, claro, al cancelarse las clases y si uno no podía hacerlo, porque claro, una piscina en casa, una pileta en casa no tenemos, ojalá tuviéramos, pero sí. ¿Y el boxeo? Porque yo la he visto boxear en un vídeo. Es una de las cosas que no puedo hacer por video. Sí, porque necesitas... Porque mira, yo era muy amiga de Oliver Sacks, el neurólogo. Y después este hombre que escribió The Brain That Changes Itself. Un libro muy importante, hablando de la plasticidad del cerebro. Y él se llama Norman Deutsch. Y él dice que uno tiene que estar cruzando los meridianos constantemente para tener la salud neurológica perfecta.
Sí. Entonces el boxeo tiene eso de que está uno así y así y así. Pero la cosa es que no lo puedo hacer uno solo. Digo. En primer lugar, con mis uñas no se permite. Ya. Eso es fundamental. Cada vez que me caigo, lo primero que hago es, no se me quedó un brazo, sino que mis uñas. Sí, 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 es que claro, parece que no, pero hay que tener cuidado porque si no enseguida se desbarata y no. Oliver Sacks, para nuestros oyentes que a lo mejor los ha pillado así un poco desprevenidos la referencia, fue un escritor, pues un médico que escribió sobre cuestiones del cerebro, muchas de ellas, y que su historia o una de sus historias es la película Despertares, que así se llamó en España, Awakenings, que es una película que recomendamos a todo el mundo, les interese el Parkinson o no, porque aparte de que es una película buenísima con Robert De Niro, y bueno, pues cuenta cosas muy interesantes que les sonarán. Se habla mucho de dopamina en esa película también. Sí, pues fue increíble conmigo. Sí. Cuando me diagnosticaron, vino a mi casa directamente y me demostró físicamente lo que me iba a pasar con la caminada, con la postura. Entonces le dije, no, a mí no va a pasar eso. Yo voy a conquistar esta enfermedad de alguna manera u otra. El caso es de que no la he conquistado, pero sí he aprendido a vivir con ella de una manera que me funciona más o menos. Y una de las historias más bonitas, de las anécdotas más bonitas que yo he leído de su vida fue en una fiesta en Oaxaca, precisamente, ¿verdad? Que la invitaron. Cuéntenos esa famosa frase que enlaza totalmente con el espíritu de Compe de Parkinson. Pues y estaba haciendo yo la investigación de mi libro de Oaxaca, y llegamos a un pueblito que se llama Santa María Tlahuitoltepec. Ese pueblo que demandaron a la diseñadora aquella francesa que copió sus bordados, que fue una historia muy internacional y muy interesante. Nos invitaron ahí y se paró la comida de celebración, y se paró uno de los señores y dijo, hago este ofrecimiento porque solo no se puede compartir la vida, otros tienen que estar ahí. Y eso lo he tomado yo como mi lema, en todos lados, solo no se puede compartir la vida. Eso es, y nosotras decimos, fue una cosa que empezó de una forma un poco informal, porque no es que lo hiciéramos a propósito, pero que nuestro eslogan es el que tenemos el superpoder de compartir. Y entonces, pues aquí queda demostrado que efectivamente que es un superpoder, que con compartir se consiguen muchas cosas, que con compartir aprendemos un montón de soluciones y de técnicas. Conocemos a gente tan fascinante como Sarela Martínez y nos cuentan cómo se puede vivir bien con Parkinson, cómo se puede seguir dando la lata, como decimos en España, pues seguimos ahí peleando y demostrando que sí, que se pueden hacer cosas. ¿Qué proyectos le esperan para ahora, para este año nuevo? Pues quiero escribir bueno, hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, compraron el derecho del libro de mi hijo. Y va a ser un sitcom, una comedia de televisión. Pero se dieron cuenta que al hacer historia de su vida, tienen que hacer historia de mi vida, porque a ellos se les hace de repente muy interesante de que una mujer de 33 años dejó todo en El Paso, se fue a sus hijos de la escuela y se vino a Nueva York con $10,000 y a seguir su sueño. Entonces, se va a empezar este año, yo creo. No sé si creo que este año se empieza eso. Y luego, segundo, pues quiere mi representante que haga un libro sobre los building blocks. Pero lo voy a hacer, pero lo voy a incluir otras cosas como consejos y trucos que tengo para hacer las cosas fáciles y adaptarse a la vida y a la comida y la cocina y ese tipo de cosas. Así que es lo que estoy empezando a hacer ahorita, sí, así con el podcast. Yo toda la vida estoy ocupada. Esa es una cosa que para mí se me hace muy importante para la gente con Parkinson. Que tenga una meta, que tenga algo en que trabajar para tener algo que hacer. Porque es muy importante tener logros, es muy importante uno sentirse valorada. Entonces, por eso es que yo siempre estoy ocupada. Bueno, yo saludo porque Paqui ha tenido que irse. Soy Sonia. Y escuchándola, no podría estar más de acuerdo. Creo que tiene espíritu con P de Parkinson por los 4 costados. Porque efectivamente, por lo que hablabais del tema de compartir, yo quería decir que nosotras vamos más allá solo de, tal como explicaba usted,
nuestro concepto de la comunidad es muy importante. Es decir, pensamos que compartir es una forma también de preocuparse, que los problemas no son, nunca hay un problema que sea de uno solo. Los problemas no son de uno, son de todos al final. Entonces, yo en mi caso, Sabela sí que sigue trabajando, como decíais, pero yo en mi caso el qué hacer, los objetivos van enlazados con un objetivo que es el colectivo del Parkinson, de dar a conocer la enfermedad, y eso a su vez a mí me hace feliz. Es decir, el preocuparnos por los demás a su vez es también encontrar la felicidad uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que usted comparte mucho esa filosofía, ¿no? Absolutamente. Ayudar al otro es ayudarse a sí mismo, forma parte de ello. Sí, y más bien, yo creo que lo que me importa a mí es que la gente tiene que aceptar que tiene esta enfermedad, ¿me entiendes? Y la gente tiene que, la familia también, porque conocido muchas veces, get over it, tengo Parkinson, déjame en paz. Entonces, normalizarlo de una manera que es más, normalizarlo con amigos y todo eso, y especialmente yo que soy tan conocida. Que no se entendimos, esa es mi manera de compartir un poquito. Porque una pregunta, usted comentaba que uno de los síntomas que yo comparto con usted, que es el de no poder andar, que es el más incapacitante que yo tengo en este momento, ese nos marca mucho la vida diaria, porque como usted decía, hay que acostumbrarse o hay que adaptarse a lo que la realidad, a la que la vida te trae, ¿no? Y ese adaptarse también significa un poco el asumir que el dejar de hacer no es dejar de ser, me refiero. Que ese es un ejercicio muy importante y muy profundo que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Y sabes lo triste que nadie está trabajando en ese campo. Casi no hay nada de investigación en lo que en PUB, se llama Basic PUB, Freezing of Day. Entonces, yo tengo que gatear aquí prácticamente alrededor de mi departamento, porque en la mañana más o menos estoy bien, pero yo en la tarde ya no puedo ni caminar, tengo que andar gateando. Y es horrible, es horrible. Muy, muy degradante. Además, sí. Adela lleva menos tiempo y yo siempre le digo que claro, que los primeros años, cuando estás en la fase de luna de miel, como usted decía, uno no se imagina las cosas que va a dejar de hacer o que va... Pero tampoco tiene por qué imaginárselas porque cada Parkinson es un mundo y cada Parkinson se desarrolla de formas muy distintas. Pero que llegados a este punto, como usted bien decía, hay un proceso interno muy importante de que cambias, de que los síntomas van apareciendo y que te vas adaptando a ellos y a la vida, ¿no? En general, como todo el mundo. Y que también afecta mucho a tu entorno más próximo y a tu forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Muy duro. Muy duro. Me estaba hablando yo de un grupo de psicólogos y todo eso, amigos de Jim Watson, de DNA. Dicen que de todas las enfermedades, Parkinson es el que tiene más grado de depresión de cualquier otra enfermedad. Sí, porque de hecho, bueno, hemos hablado muchas veces sobre salud mental en Onda PK y en Compete Parkinson, que es que como hay el estigma que rodea a todas las enfermedades, pero en concreto las relacionadas con la salud mental, todavía peor, ¿no? Y entonces, precisamente estos días salió un artículo de nuestra gran amiga, la doctora Indu Subramanian, sobre la salud mental y la pandemia y el Parkinson, o sea, cómo todo está relacionado. Y la doctora Subramanian, uno de sus principios es la importancia de socializar, aunque sea de forma poco humana, como pueden ser las tecnologías. Entonces, es una forma de validar, mejor dicho, esos building blocks que decía Sarela, ¿no? El de socializar. Sí. Yo hago muchas cenas y a mí me encanta tener visitas. A mí lo que más me divierte es tener buenas conversaciones. Cada vez que tengo una cena, pongo un tema. Y una vez está aquí Kathleen Turner, y el tema eran las mamás. Entonces,
le dijo, se llegó por fin, tuvo suficiente dinero para llevarse a mi mamá y a su abuelita a Venecia, estaban ahí en San Marcos y todo eso, y les pusieron la cena ahí, vino la góndola, les tocaron y todo eso, y ya terminaron la cena y empezaron fuegos artificiales ahí al cruzar el canal. Y voltea a la abuelita y le dice, no tenías que haber hecho tanto así. You didn't have to go that far. No hacía falta que llegara tan lejos y que les echara fuegos artificiales. Qué bueno, qué bueno. Jo, es que nada hay mejor que una buena conversación alrededor de una mesa, porque qué gran concepto tenemos, ¿verdad? Ese concepto de la sobremesa, el gran invento que aquí en Estados Unidos no acaban de captar del todo. Ya han captado la siesta, bueno, vamos avanzando, pero lo de la sobremesa les cuesta, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Porque por eso es que tienen que escoger su grupo muy bien, que sean intelectualmente compatibles, para tener buena plática y todo eso, porque mucha gente aquí no es muy culta, yo no puedo generalizar, pero mucha gente de los negocios no se prepara. Pues, allá hasta la gente más pobre en México se encuentra. Una vez estaba unos muchachos vendiendo papitas fritas ahí, y estaban hablando, pues como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. El que está haciendo papitas fritas en la calle, y aquí la gente quiere juzgar. Sí, sí, y que a lo mejor una persona aquí de negocios sabe mucho de su negocio, pero igual no sabe cosas de eso, de la vida, o de la filosofía, de la historia, o de los países y de las culturas, ¿no? Es muy interesante todo eso. Sí. Una de las ventajas de la enfermedad ha sido precisamente, yo creo, esto que estamos comentando ahora, es el contactar con un grupo de gente tan maravillosa como la del equipo de Compe de Parkinson, a la que yo doy gracias todos los días, porque he aprendido muchísimo de todas y cada una de ellas y de todos y cada uno de los invitados de los programas. Y es una de las maravillas bueno, pues nadie quiere estar enfermo, siempre lo decimos, pero viéndolo desde la mirada de ver el lado positivo de esta mochila, una de las grandes, no sé, para mí ha sido un aprendizaje vital muy importante el conocer a cada una de estas personas. Y estas conversaciones, nuestras sobremesas son infinitas, o sea, infinitas y a cualquier hora, también lo digo. Pues muchas veces cuando termina una plática o una entrevista, por ejemplo, siempre le doy gracias a la gente por participar en todo eso. Y generalmente, especialmente en México, que la gente es tan gentil y siempre me dicen, gracias por tomarme en cuenta. Yo les agradezco mucho que me hayan tomado aquí en cuenta de platicar conmigo y dejarme compartir mis experiencias y aprender un poco de ustedes también. Espero que con el tiempo haya más ocasiones. Sí, nosotras también, Sare, bueno, el agradecimiento es mutuo. Gracias por compartir este rato, esta tarde lluviosa de Víspera de Reyes. Ha sido una delicia en todos los sentidos. Yo creo que hasta hemos gustado un poco los platillos mexicanos de los que nos ha hablado y los que hemos mencionado. Un honor, como decía Sonia, el espíritu de Compe de Parkinson está claro que fluye entre nosotras. Y esperamos que esto, bueno, pues volver a coincidir, volver a tener más oportunidades, como decíamos, quizás a lo mejor con más gente que cocine y se habrá preguntas o quién sabe. Bueno, como dicen en inglés, the sky is the limit, el cielo es el límite y será por ideas y por proyectos que estamos siempre perpetrando aquí. Así que muchísimas gracias de todo corazón, Sarela, y eso, que sigamos en adelante relacionando. Sí. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias a usted. Y bueno, pues hasta aquí el programa de la parte de hoy, la entrevista con Sarela Martínez y conmigo, Sabel Arión, desde Nueva York. Ha sido un auténtico placer desde, ¿cómo era? De Buñol a Concagua. De Buñol a Concagua. O desde Nueva York a Concagua en este caso. Es que eso iba a decir. Desde Nueva York a Concagua, querida Beatriz, un beso muy grande desde aquí y nos vemos o nos escuchamos, seguimos en Onda PK
Gracias, como siempre, a Radio Buñol por cedernos este espacio en la 107.9 FM y en Internet. Y les recordamos todos los miércoles a las 14 horas. Un abrazo.